Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Home Clinic. Es un nuevo canal de YouTube en donde vamos a estar hablando mes con mes de temas relacionados con medicina, con nutrición y con psicología. En esta ocasión estoy con la psicóloga Marisela García y acompañado de Sofi León, justo para hablar de un tema muy interesante, que es la somatización. La somatización, vaya, desde un punto de vista, aclaro, no psicológico, sería esta interacción que tiene el estado psicológico y o emocional que se proyecta en el cuerpo en forma de síntomas. Pero me gustaría preguntar más puntualmente, ¿qué es la somatización, Marisela? Platícanos desde el punto de vista de la psicología. Sí, claro. La somatización tiene que ver con esta situación que se asocia a la falta de gestión emocional y que en algún momento aparece en el cuerpo como síntoma, ¿no? A mí me gustaría mucho saber si ustedes en algún momento han escuchado algo o han conocido a alguien o han tenido alguna experiencia con esta situación, como para poder empezar a abrir el tema y platicar, ¿no? De qué es esto, cómo nos afecta, cómo podemos diagnosticarlo, cómo lo reconocemos, la parte médica, la parte psicológica, cómo trabajarlo en conjunto y bueno, para empezar a abrir el tema. Está perfecto. ¿Quieres empezar tú o empiezo yo? Yo, sí, sí, A sí. ver. Bueno, a mí me gustaría platicarte, Mari, que, bueno, es una experiencia propia. Este tema de la somatización yo nunca lo había tratado o sea, nunca había escuchado la palabra somatización hasta que, bueno, Andrés fue el que estuvo ahí. Yo tenía bastantes inflamaciones y mis ganglios, se inflamaban, tenía mucha inflamación. Y de la nada podía desmayarme, de la nada hacia momentos o hacia personas, hasta con olores, yo podía expresar esa inflamación. Me podía desmayar así de la nada. Entonces, yo creo que estoy súper interesada en saber cómo es que interactúa la medicina en este caso, cómo fue que no encontrábamos ninguna respuesta hacia la medicina, hacia diagnósticos que no daban, y cómo fue que entró ahí la psicología. Claro, bueno, definitivamente habría que replantear un poco la situación porque pensar que esto sucede de la nada es un poco lo que complica la situación. Hay una serie de factores que evidentemente, y tú mencionaste algunos de estos, mencionaste personas, mencionaste situaciones, mencionaste olores, probablemente pueden ser sonidos, imágenes, algunas fotografías o cosas que nos llevan a un lugar en donde seguramente no estábamos cómodos en algún momento y entonces el cuerpo nos ayuda a expresar todo aquello que de manera verbal no estamos pudiendo expresar. Para completar un poquito lo que estaba platicando ahorita Sofi, en esa ocasión cabe destacar que me tocó atenderla y que tenía constantemente síntomas de infecciones de vías urinarias. Y fue bastante frustrante desde el punto de vista médico porque a pesar de que había sintomatología bastante coherente con el diagnóstico, o sea, había dolor en la región vesical, había ganglios inflamados como con plática Sofi en esa región también, tenía todos los síntomas de una infección de vías urinarias, pues los urocultivos, que son el estudio que nos ayudan a los médicos a identificar si hay o no una infección de vías urinarias, salían constantemente negativos. Hicimos 3, 4 y Sí. los 4 salieron negativos. Entonces, llegó a ser bastante frustrante para mí como médico. Y en esa ocasión, me acuerdo que me vi como acorralado en cuanto al diagnóstico, ¿no? Platícanos un poquito más cómo podríamos hacer una especie de diagnóstico diferencial, sobre todo en conjunto medicina y psicología, para saber en qué punto esto ya no requiere un tratamiento farmacológico y requiere más bien un tratamiento psicológico. Bueno, definitivamente creo que en esta área estamos avanzando mucho porque en algún momento, cuando alguien tenía alguna sintomatología y ya no había evidencia médica de que existía algo orgánico que estuviera mal, era como un poco, no sé cómo llamarlo, pero como en esta parte, ay, es psicológico, o sea, como, ay, o sea,
piensa que no lo tienes Ajá. y ya no lo vas a tener. Mentalízate, ¿no? Mentalízate y ponte en esta situación y verás que se quita. Sin embargo, hay un importante avance en esta área porque ahora sabemos que también necesita tratamiento. Es decir, no el hecho de que sea psicológico es igual a piensa que no lo tienes y no lo vas a tener. Tiene que ver justo con la gestión emocional, con estas situaciones que no se están atendiendo del todo, que no se están resolviendo y entonces salen a través del cuerpo, ¿no? Que es como este canal más visible porque generalmente las personas podemos responder de una manera diferente a algo que sí podemos ver. Es decir, si yo veo a una persona y me dice es que me duele la muerte de mi papá, yo puedo decir, ay, lo lamento mucho, ¿no? Pero no hay el mismo impacto que si yo te veo tirado en la calle con un brazo roto, es como, hay una respuesta diferente, es un tema hasta cultural, hasta educacional, la forma en la que reaccionamos ante una situación psicológica y cómo respondemos a una situación orgánica. El diagnóstico tiene que ver, uno, con esta primera parte que es la evidencia médica, ¿no? Hagamos, que descartemos la situación de una enfermedad a través de, evidentemente, análisis de un estudio clínico, ¿no? De poder revisar al paciente, de saber qué es lo que está pasando. Sin embargo, algo que compartía Sofi y que es muy común es que a la exploración clínica sí hay alteración. Y esto de repente lleva a los médicos a decir, a ver, espérame, o sea, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿No? Porque se supone que si es psicológico, entonces no tendría por qué encontrar inflamaciones o no tendría por qué cambiar el ritmo cardíaco o no tendría por qué haber una elevación en la temperatura porque se supone que es psicológico. Habría que hacer una diferenciación entre un tema psicológico y un tema imaginario. Es diferente, ¿no? Igual, desde el punto de vista médico, el problema en el que creo yo que caemos como gremio médico es que en el momento en el que no tenemos evidencia científica de que un paciente tiene un diagnóstico y una forma de proyectar nuestra inseguridad es al momento de descalificar los síntomas. Y entonces, en vez de pensar que tiene un tema que sale de nuestro control y es un tema emocional o psicológico, llegamos a incluso a hacer menos el malestar del paciente diciéndole que no tiene nada, que se está haciendo, que está, como dices, ¿no? Que con mentalizarse es posible que desaparezcan sus síntomas y la verdad es que no funciona así. Igual, tocando otro punto, en medicina tenemos, voy a hacer un breve repaso, tenemos un sistema nervioso central y uno periférico. Los periféricos son los nervios que salen de la espalda, de la médula espinal, y que se van hacia todos los órganos y músculos y regiones sensoriales, pero estos son controlados por dos sistemas, uno parasimpático y uno simpático. Estos son los que al final de cuentas, como no los regulamos nosotros a conciencia, se pueden llegar a disparar y a disminuir. De tal forma que cuando yo me estreso, puedo liberar adrenalina y puedo hacer que mi frecuencia cardíaca o mi presión arterial aumenten. Pero en el tema de inflamación, de ver cómo alguien puede, o sea, cómo un paciente puede llegar a sentir inflamación, ¿bajo qué mecanismos podría surgir esto? Ya que esto no está regulado por el sistema es simpático ni parasimpático, el sistema autónomo. Está regulado por marcadores inflamatorios. ¿En dónde se relaciona? Fíjate que hay ahorita diversos estudios con respecto a la inflamación porque se ha vuelto todo un tema a nivel de salud, ¿no? De salud integral. No solamente en la parte médica, sino también desde la parte nutricional y evidentemente desde la parte psicológica, porque resulta que hay una hormona que tú conoces, que es el cortisol, que genera inflamación. O sea, bueno, algo tan directo como permanecer estresado genera situaciones que a lo largo de
permanecer en este sistema simpático, resulta que todo el cuerpo se modifica para entonces responder a un estímulo que está siendo amenazante y entonces entramos en modo alerta y resulta que estamos listos para huir o para pelear. Entonces, esto desencadena una serie de preparaciones en el cuerpo, desde la forma de la irrigación de la sangre, incluso cuando estás en un momento de mucha adrenalina o cuando te sientes muy temeroso, la rigidez de tu piel cambia, ¿no? Incluso puedes sangrar mucho menos o el dolor puede ser mucho menos si sufres un ataque porque el cuerpo se prepara. Entonces, pensar que este tipo de síntomas como la inflamación a veces viene a ser como esta situación de defensa en la que pensamos que estamos colocados en una situación en la que corremos peligro. Ok, ok. Yo tengo, bueno, una duda muy curiosa. ¿Cuáles han sido los casos que has o conocido o no sé, has visto durante esta etapa en la que has visitado a algún paciente de somatización? Los más así extraños, no sé. Hay, Víctor Uriarte lo separa en dos. Separa esta situación que nosotros como coloquialmente podemos decir como somatización y lo separa en eventos psicológicos que generan situaciones orgánicas, por ejemplo, del tipo de una úlcera gástrica por estrés o el tema de dolores de cabeza, que son diferentes. Son situaciones psicológicas, son decir, preocupaciones o situaciones que por permanecer en este tiempo prolongado generan dolores de cabeza o generan úlceras gástricas, y la otra parte que es estas situaciones que sucedieron a lo largo de mi vida que no encontraron voz y entonces salen a través del cuerpo, ¿no? Yo lo he visto mucho, por ejemplo, por ejemplo, personas o chicas que han sufrido abuso sexual y que de repente tienen algunas alteraciones con el periodo menstrual porque hay una conexión con estas situaciones o hay una tardanza en que el desarrollo inicie o este tipo de situaciones que tienen que ver con el cuerpo está expresando algo que en su momento no encontró forma de ser gestionado. Los casos que yo he visto tienen que ver con esto. He visto dolores estomacales intensos que han sido prolongados, pero también hay que entender una parte que es muy importante. La somatización tiene como función protegerte de algo emocional que no estás pudiendo gestionar y a veces no quieres gestionarlo todavía. Okay. Entonces, aunque sabes y ya te diste cuenta que tiene que ver con una situación emocional que no has podido gestionar, dices, bueno, ok, pero quiero tenerlo aún porque no estoy preparado. Porque la herramienta que estoy teniendo en ese momento no me alcanza para poder resolver la situación tan fuerte y tan poderosa que pasó en aquel momento, y entonces, pues prefiero estar así porque hay algunas ganancias con estas cosas. Yo te tengo una pregunta que tal vez puede interesar mucho. Acabas de platicar que puede que alguien no sea consciente de que está somatizando, de que sus síntomas tengan un origen psicológico o emocional en vez de un origen orgánico, o de una enfermedad. La pregunta sería, ¿qué recomendarías? Tal vez al paciente sea difícil porque si no está consciente del problema, es difícil que lo aborde. Pero ¿qué le recomendarías a los familiares de este paciente? Igual me viene a la mente esos pacientes que se imaginan que están constantemente enfermos. La hipocondría. Los pacientes hipocondríacos, exactamente. ¿Qué recomendarías a la familia de los pacientes hipocondríacos que hay que hacer para empezar a tratar a estos pacientes? Tocaste como la médula desde el principio de tu comentario, que fue la conciencia, ¿no? O sea, esta parte de no soy consciente de lo que me está pasando, ¿no? No sé, ¿no? Que hay una gestión emocional que no estoy resolviendo y entonces aparece. Entonces, algo que funciona mucho es
hacerte consciente. Entonces, si tienes un familiar que sospechas, aunque también he de decir que un hipocondríaco es un síntoma de un núcleo familiar que no está funcionando. Bueno, es que sí funciona, o sea, funciona a su manera, ¿no? Ok. O sea, no funciona de manera sana, probablemente eso sí podríamos decirlo, pero funciona porque, ¿sabes? El hipocondríaco le da lugar a varios miembros en su familia. Está el cuidador, ¿no? Y este cuidador necesita su lugar. Entonces, si el hipocondríaco se quita del suyo, pues deja sin lugar al cuidador también. El cuidador ya no tendría quien cuidar. Exacto. Entonces empiezan a mover un montón de cosas como piezas de ajedrez que cuando el hipocondríaco se empieza a mover, entonces alguien le viene y le recuerda su lugar, ¿no? Pero bueno, eso es en algunas familias. Esperamos que no en todas. Pero algo que sí es importante, si tú me preguntarías para la familia, es como reconocer qué sucede y hacérselo notar. Por ejemplo, hay situaciones que se repiten y entonces son detonantes, ¿no? De la sintomatología. Por ejemplo, cada que vas a buscar trabajo, por ejemplo, ¿no? Entonces mandas el currículum y todo, ya tienes la cita y ese día algo pasa. Algo pasa, te sientes mal, vomitas. Entonces, hacer conciencia sería, oye, ¿ya te diste cuenta que cada que vas a tener una entrevista de trabajo te pones muy mal? ¿Quieres platicar de algo? Y entonces lo llevas a la conciencia, ¿no? Evidentemente no siempre va a ser aceptado de la mejor manera, no siempre te van a decir, ay, sí, fíjate. Pero en muchos momentos que tú dejes ese comentario ahí, empieza a entrar en la conciencia. Y entonces puede haber un proceso de reflexión en el que digas, oye, quizá. ¿Qué pasaría si un paciente entra en un mecanismo de defensa como la negación y piensa que no tiene nada y que por el contrario, todo lo que tiene es debido a un tema médico que ningún médico le ha podido resolver? Y yo creo que ese es uno de las situaciones más comunes. O sea, como entrar en un tema con los médicos y es bien complejo porque además puede ser muy estresante tanto para los médicos porque ya traes un expediente enorme de personas que dicen que no. Y no sé si te pasa, a mí me pasa mucho que cuando llega un paciente con una historia compleja, es como, no, a ver, necesito saber qué más faltó. Debe haber alguna pieza por ahí que no se ajustó, que alguien no vio, que no se supo trabajar en este momento o se abordó desde un tema diferente y entonces voy a intentar buscar lo que no terminó de ajustar, ¿no? Y entonces como profesional de repente es frustrante decir, no, es que no encuentro. O sea, ya le vieron, ya le hicieron pruebas, y no sale, ¿no? Entonces, ante este tipo de situaciones, cuando te enfrentas a esto, es importante que, primero, sí haya una parte de trabajo interdisciplinario en donde intervenga la medicina e intervenga el proceso psicológico y en el caso de cuando a mí me ha tocado, yo solicito que haya una comunicación con el médico. O sea, es decir, si tengo una persona que tiene este tipo de sintomatología, yo pido su autorización para estar revisando si hay un avance en cuanto a su sintomatología cuando el médico la revisa. Entonces ahí podemos empezar a detectar si evidentemente esta situación del tratamiento psicológico está dándole una salida a la situación o tenemos que buscar evidencia médica de otra índole para saber si estamos atendiendo el núcleo del problema o no. Ok. Está muy interesante. Bueno, siguiendo como el tema, ¿qué me pasó a mí? ¿Tú podrías decir que hay alguna herramienta que puede usar alguien que está somatizando? No sé, me acabo de inflamar, ¿qué puedo hacer para calmarlo? Yo sé que no es algo como una patología, pero ¿qué puedo hacer para calmarlo? ¿O qué puedo hacer para relajarme y sentir que puede pasar esto? Tal vez la pregunta de Sofi va más encaminada a lo práctico. Con un paciente en el momento en el que tiene una crisis de ansiedad muy fuerte o está teniendo muchos síntomas en ese momento, ¿tú qué le recomendarías a la gente que nos está escuchando,
que haga al momento de que tiene ese tipo de ataque? ¿Qué podría hacer de primera instancia? Por supuesto, siempre hay que tomar en cuenta que un proceso terapéutico o un proceso psicológico cuando estás tratando gestiones no funciona como en el tema de tómate esto y entonces a partir de eso te vas a empezar a sentir mejor. Es un poco más paulatino y tiene que ver con una formación importante del hábito de la educación en la salud emocional y psicológica. ¿Qué es lo primero que yo recomendaría? La observación. Siempre la observación. ¿Qué es lo que sucede antes, durante y después del episodio? Es decir, lo que decíamos hace rato, te entrevistaste con alguna persona en particular, comiste alguna cosa en particular, escuchaste una canción, oliste un perfume particular que se haya quedado en tu cabeza, y la observación te da conocimiento, sobre todo el conocimiento de ti mismo. ¿Qué es lo que sucede? Y durante el episodio, ¿qué pasa? Me consienten, me cuidan, me doy permiso, porque a veces no es tanto lo que sucede con la otra persona, sino lo que yo me permito. En el momento en el que llega este episodio y digo, hoy me siento mal y entonces no voy a ir a trabajar o voy a ver la televisión o todas estas situaciones que pueden suceder aunque no esté el episodio, ¿no? Podrías decir, ¿sabes qué? Estoy súper cansada o no trabajé, pero igual estoy cansada y quiero darme este momento en el que voy a ver una serie y no voy a pensar en nada más. Pero hay una parte que yo trabajo mucho con los pacientes y es esta voz que se forma a lo largo de nuestra vida, que te está recordando qué tipo de persona tienes que ser, ¿no? Entonces, en algún momento, cuando tú quieres tomar estos espacios para ti y te sientes tan culpable y dices, no, es que no me lo merezco porque no trabajé o porque no hice o porque lo que hice lo hice mal. Y entonces, en lugar de tomar este espacio porque tu cuerpo te está diciendo que lo necesitas, lo ignoras y entonces el cuerpo dice, no, ¿qué crees? Que sí lo vas a tomar porque sí lo necesito. Y entonces aparece esta situación. Cuando tú haces observación y te conoces a ti mismo, es como, ya sé, tengo que dormir, ¿no? O tengo que comer mejor, porque ya hay una parte del cuerpo que me está diciendo que necesito eso. Y entonces generalmente lo ignoramos hasta que hay un síntoma muy fuerte o, en algunos casos, se vuelve crónico. Ok. Pero, por ejemplo, y si por alguna razón, bueno, es que se me vienen muchos escenarios a la cabeza, pero si por alguna razón la persona que está teniendo una crisis en ese momento no puede descansar, está en medio de una junta muy importante, está en medio de un examen muy importante, del examen de admisión a la universidad o el examen final de la carrera, o está previo a entrar a prestar su tesis o no sé, o algo muy, muy importante, ¿cómo podríamos hacer que el paciente regrese o al menos se tranquilice al momento de que está teniendo como la crisis? Una de las herramientas que yo estoy aprendiendo a desarrollar con mis pacientes es el mindfulness. Esta técnica de meditación y de respiración, lo que yo he escuchado es que con 5 minutos de meditación puedes como no sustituirlo por el sueño, pero sí tienes un momento en el que puedes desconectarte de todo y parece como si hubieras dormido algunas horas después de un momento de meditación. ¿Qué es lo que sucede? Que genera una conexión directa con el presente, con lo que está sucediendo en ese momento, y entonces puedes alejar o disipar estas situaciones que están pasando de manera emocional y psicológica y poder continuar con lo que estás haciendo. Definitivamente es una herramienta que está funcionando mucho, que ha logrado revisar, por ejemplo, en electrocardiogramas, en encefalogramas, que realmente la situación orgánica de un cuerpo es diferente antes de meditar y después de meditar. Entonces, una buena herramienta sería una técnica básica de relajación, de respiración, en donde te puedes aislar. Aunque estés en la junta más importante, no pasa nada si te metes al baño 5 minutos. O sea, si sientes que estás en un momento en el que no estás gestionando lo que está pasando y te desapareces 5 minutos, o te puedes encerrar en algún lugar y volver al momento en el que estás, seguramente te va a ayudar mucho para poder enfrentar y de una mejor manera
algo tan importante como un examen de tesis o como tu admisión a la universidad. Entonces, si sopesamos esas cosas, a veces nos damos cuenta que tomarnos ese momento vale toda la pena del mundo, claro, ¿no? Porque incluso puede pasar que hayas estudiado durante meses, estás en el examen y todo se te olvida. Sí. Todo por el momento de estrés, ¿no? Claro. Porque te intoxicaste. Entonces tu cuerpo te dice, a ver, no es momento de hacer exámenes, es momento de pelear o de huir. Entonces, ¿cómo me estás preguntando situaciones históricas o de matemáticas cuando tú le mandaste al cerebro la información de que estamos en peligro, estamos en alerta? ¿Cómo voy a resolver un examen? Es imposible. ¿O cómo voy a dar una buena conferencia? ¿O cómo voy a dirigirme a un profesor? ¿No? ¿O cómo voy a defender un punto si definitivamente mi cabeza no está conectada con lo que está pasando en ese momento? Entonces, una de las técnicas más eficaces que hoy por hoy está funcionando es la meditación y el mindfulness. Muy bien. Sí, definitivamente con el tiempo empezamos a conocer más herramientas. Actualmente existe bibliografía que nos revela un poco que incluso algunas emociones o algunos eventos están relacionados con una parte particular del cuerpo, ¿no? Esta situación, seguramente ustedes lo han escuchado, que el cáncer tiene que ver con no perdonar o con estas cosas. Definitivamente hay relaciones. No podemos hablar todavía de una evidencia científica como tal que puedas abrir el corazón y decir, ah, mira, rencor, por eso se murió de cáncer. Todavía no, pero definitivamente lo que sí hemos encontrado es que hay ciertas partes del cuerpo que se relacionan de manera muy común como parte estadística con ciertas áreas, ¿no? Ciertas situaciones difíciles que se vivieron a lo largo de la historia de las personas y que por estadística se relacionan con las manos o con dolores en los hombros o con fatigas o este tipo de cosas que nos ayudan y nos acercan un poco más a saber cómo es que el cerebro trabaja y cómo nos hace ver todas esas cosas que no han tenido voz o estas experiencias que no han hablado, ¿no? Y que hablan a través de nuestro cuerpo. Sería muy interesante que más adelante se hicieran investigaciones más profundas al respecto. Hasta el momento esas ideas son completamente rechazadas por la comunidad científica, por lo que decimos, por la falta de evidencia que hay respecto a estos temas. Pero bueno, y un poquito para cerrar, ¿tú tienes alguna otra pregunta que hacer? No, digo, creo que me queda mucho más claro la interacción y el poder que puede tener el cuerpo para decir, yo no quiero llegar a ver a esta persona, yo no quiero llegar a este lugar, porque inmediatamente mi cuerpo dice, no vas a ir. O sea, el cuerpo es tan poderoso que dice, no vas a ir, no vas a comer esta cosa, no puedes trabajar hoy, aunque tú lo pidas. Entonces creo que una recomendación que podría dar es poder tener algún tipo de conciencia, como lo estamos, generar esa conciencia de qué es lo que está diciendo tu cuerpo y cómo lo puedes escuchar. Claro. Escuchar a tu cuerpo. Sí. Sí, es una gran recomendación. Definitivamente empezar a detectar estas partes de tu cuerpo que se detonan con alguna situación y entonces hacerle caso y saber qué es lo que está sucediendo. Así como lo mencionas, cierto que todavía no es completamente recibido por la comunidad científica, sin embargo, es importante que yo siempre lo hablo con mis pacientes y les digo que el tratamiento es tan particular como particulares somos los seres humanos. Entonces, no podemos decir que a todas las personas que les duele la cabeza es porque, no sé, tienen un trabajo muy demandante, ¿no? A lo mejor puede ser por un tema familiar, a lo mejor puede ser por un tema de demanda vecinal, no sé, ¿no? Lo que sí podemos decir es que hay una serie de aspectos que cuando tú te observas a ti mismo, puedes darte cuenta de, por ejemplo, ¿no? Siempre que veo A, me sucede esto. Y en ese momento puedes empezar a generar soluciones y saber qué es lo que te está pasando. ¿Me da tristeza? ¿Me da miedo? ¿Me da coraje? Es tanta la alegría que de repente se me desborda y es como, quiero ir al baño todo el tiempo y no puedo hablar con esa persona porque estoy súper nerviosa porque pensé que nunca iba a poder hablar con él o con ella. Y entonces cuando yo observo esas situaciones y le pongo nombre a la emoción y entonces digo, me siento
temeroso porque esta persona sabe mucho más que yo y siento que me va a ridiculizar. Entonces, ok, el cuerpo dice, bien, muy bien, estamos avanzando, estás poniéndole voz a esas cosas que estoy sintiendo y entonces sucede que la gestión emocional cambia, empiezas a educar a tu cerebro para ser resolutivo. Okay. Ya por último, Mari, platícanos, por favor, ¿qué le recomendarías a alguien que nos está viendo y que cree que puede estar somatizando? O sea, ¿qué pasos hay que seguir para dar con el diagnóstico? ¿Con quién hay que ir primero? ¿Si con el médico, con el psicoterapeuta o con los dos? O con otro profesional también se vale. ¿Y qué manejo debería llevar? Antes que nada, yo diría, o mi primera recomendación sería que no ignoren nada, ¿no? O sea, que no haya esta parte de seguramente no es nada, porque generalmente y también en algún momento yo quisiera hablarles del tratamiento preventivo, de cuando cuando te das cuenta que algo está sucediendo y es como chiquito, ¿no? De repente es, como que siento un tironcito en el brazo, ¿no? Y de repente ya resulta que se te duerme el brazo y al rato ya no puedes voltear porque ya tienes el dolor hasta el cuello. Entonces, yo recomendaría primero, no ignores lo que te está diciendo tu cuerpo, bajo ninguna circunstancia. Después, yo promovería que hubiese una intervención interdisciplinaria. Evidentemente, yo recomendaría que fuera primero con un médico. El médico definitivamente nos va a ayudar a separar los diagnósticos porque en muchas ocasiones estás de acuerdo que hay sintomatologías que no obedecen a una sola enfermedad, que de repente son como destellos de varias cosas que pueden estar pasando al mismo tiempo y justo ahí es donde existe una confusión y tiene que haber como más estudios o tiene que haber un seguimiento más puntual para poder ir descartando diagnósticos y cosas. Después de esto, yo haría un acercamiento terapéutico, pero no dejaría de lado la comunicación con el médico para indagar, por ejemplo, y que nos ayudaran a saber lo que yo te mencionaba hace rato, si los síntomas están bajando, si hay mejorías, si incluso la actitud del paciente está cambiando y a partir de ahí conocer la eficacia del tratamiento y que no sea una situación de vamos a esperar hasta que resuelvas lo que tienes que resolver y pasará en algún momento, ¿no? Dar seguimiento, ser puntual, ver que los objetivos estén cumpliendo de manera eficaz y eso es lo que yo recomendaría. Acérquense con su médico. Si ya no hay un diagnóstico, definitivamente hay que acercarse con un terapeuta y el siguiente caso sería que trabajen en conjunto para que haya un tratamiento eficaz. Perfecto. Pues muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias a las dos por estar aquí. Vamos a dejar en la parte de abajo nuestras redes sociales para que nos sigan. Y pues bueno, gracias por abrirse. Muchas gracias. No, muchas gracias a usted.